Lo que el Señor está queriendo hoy tratar un poco con nosotros es que no temamos cuando nos encontremos como en esas situaciones que son candentes, y Él está, decíamos que Él está, decíamos hoy en las alabanzas, y Él va a estar preparándonos y purificándonos. Gracias, Agu, por la palabra. La verdad que vamos a ver cómo ahora el Señor sigue hablándonos al respecto. Vamos a leer. ¿Está la palabra puesta acá? No, ¿verdad? No. Vamos a prestarles una Biblia a los tíos. Sí. Mateo 25. Una de esta no será, hijo, ¿no? Esta. ¿Esta qué? ¿Le prestamos esta? ¿Le das sí, esa? obvio. Porque es el mismo lenguaje, si no se van a perder. Mateo 25, por lo menos nos pueden seguir. Del 1 al 13. ¿Ya estás grabando tú? Hola, Ali, bienvenida. ¿Llegaste? 25 del 1 al 13. Sí. ¿Dónde estás grabando ahí? En mi serie. Tiene un título, no sé si la de ustedes tiene, Parábola de las 10 vírgenes. ¿Volumen? A ver. Pará. No se te escucha muy bien porque estamos en casa, pero... Baja un poquito la música. Baja un poquito la música. Sí. O ahora, pero acá estoy en un primer plano, galleta total. Manera de entrar en entrevista. ¿Ahora me oís mejor? Sí. Ahí está, bajamos un poco. Bueno, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este privilegio, por estar en familia, Padre, por estos momentos que solamente tú tienes preparados para nosotros. Toda la gloria es para ti. Que esta palabra, Señor mío, el trato que tú me has dado en el Espíritu, Señor, hoy sea impartida como tú quieres en el corazón, en el alma, en el espíritu de mis hermanos y de todo aquel que la oiga, Señor, cuando sea compartida por las redes. En el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que tenga el control, el que ponga palabra, el que dirija, el que haga y deshaga todo conforme a tu voluntad en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿25 cuánto? 25, 1 al 13. Dice así. Jesús, voy a hacerles una breve introducción. Jesús les hablaba por parábolas a la gente, ¿sí? Y la parábola trae un ejemplo de la vida rutinaria, ¿verdad? De cosas sencillas, de cosas prácticas, para explicarle acerca del reino de los cielos, porque empieza diciendo: entonces el reino de los cielos, versículo 1, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿Conocen esta parábola? ¿En algún momento la escucharon? Bueno, esta parábola habla, decíamos, de lámparas, de aceites, y habla del esposo que viene, y hace referencia a la segunda venida de Jesús, que va a venir a buscar a su novia, a su esposa, que es la iglesia. La iglesia somos nosotros.
estamos acostumbrados a referirnos, decíamos el otro día, al edificio, iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros, aquellos que le recibimos, que creemos en Él y formamos parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús. Y nosotros somos todos miembros de ese cuerpo de Cristo, ¿no? Eso nos dice la palabra de Dios. Aquí habla de 10 vírgenes, de 10 doncellas, de 10 mujeres, dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo busqué en las concordancias de la Biblia atrás, no fui a la definición, busqué en las concordancias, te trae relación y te explica o te da un ejemplo de qué quiere decir cierta palabra. Y para prudente decía sabios, y para insensato necio. Así que cuando estemos hablando de prudentes y de insensatos, estamos hablando de aquellos que fueron sabias, y cuando estemos hablando de insensatas, dije bien, ¿no? Prudentes, sabias, insensatas, necias. Entendemos lo que es un necio, ¿verdad? El necio no podemos esperar que responda o actúe de la manera correcta, inteligente. Dice que, entonces, te expliqué todo, que estas vírgenes representan a la iglesia, que el esposo es Jesús, y él habla de la segunda venida, de esa segunda venida que estamos oyendo mucho, que es inminente, que los tiempos se van cumpliendo, las profecías se están cumpliendo también, y vamos viendo entonces una situación en la cual el Señor me trató. ¿Y sabés con qué palabra me llevó a esta palabra el Señor? No os conozco. Cuando les dijo no os conozco, y estaba hablando de, entendemos, acá se refiere a miembros de la iglesia, mujeres, está hablando acá de vírgenes que tenían sus lámparas. Las lámparas somos nosotros somos lámparas que debemos llevar la luz de Cristo, ¿verdad? Pero las lámparas tienen un combustible, y ese combustible habla aquí que es el aceite. Entonces estamos viendo todo el ejemplo que el Señor está dando. Y ella le dice que le compartan porque no le va a alcanzar, se le van a pagar. Y estas le mandan a que compren al que les vende. Estas que lo tenían no eran las que les iban a vender. Entonces, cuando hablamos de comprar, hablamos de pagar un precio. Hablamos de que yo entrego algo y recibo algo a cambio. Entonces, vamos entendiendo cómo el Señor, cómo Jesús los va introduciendo en cómo identifica a Él a sus hijos, a los cristianos, aquellos, no está hablándole a todo el mundo en sí, sino que hoy está hablando a cristianos, entiendo yo, a nosotros. Entonces, vemos la diversidad que hay también en la creencia de ese Dios. Muchas personas creen en un Dios que les conviene, en un Dios que les han enseñado, pero no hay un conocimiento de Él verdadero. Y el conocimiento está en su palabra. Entendemos que no nos imaginamos jamás que Dios, si tú has creído en Él, y yo te pregunto, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿Cómo le conoces a Él? Hoy vemos que hay en esta posmodernidad, por llamarlo así, una conveniencia de creer, una flexibilización de valores, una cantidad de cosas que quizás sean reñidos, quizás no, son reñidos con la palabra de Dios. Entonces, te estaba diciendo que ellas le dicen que vayan al que vende. O sea que estamos hablando de pagar un precio. Vamos viendo que hay una diferencia. Y este Dios, este Jesús, este Cristo es el que va a venir por su iglesia. Hoy creo que Dios nos está confrontando a ver cómo estamos nosotros. Yo cuando empecé a leer esta palabra, que me guió el Espíritu realmente a leerla,
dije, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? Estas se habían dormido. Entonces le decía, Señor, si estoy dormida, despertame, porque no quiero que me pase lo que a estas, ¿verdad? Entonces decía, ¿sentís vos que algo te está hablando y puedas identificar cómo estás, si estás dormido, dormida o despierto? Vamos a ir entendiendo lo que te estoy diciendo a lo largo de lo que vayamos explicando. Nuestras lámparas tienen que estar encendidas y necesitan ese combustible. Hoy vamos a empezar a darle lugar al Espíritu para que nos muestre cómo está nuestra lámpara. La palabra viene, entendía yo, a encender una luz o a despertarnos en cómo estamos nosotros. Los problemas, las aflicciones, las tristezas, las pérdidas, como estamos viviendo todos en este momento a nivel familiar, hacen que nosotros estemos entretenidos. Y el reino de Dios vemos que habla de que es necesario que estar despiertos. Estas mujeres que dormían, las 10 dormían, pero yo te digo que había 5 que aunque estaban durmiendo, estaban despiertas, porque su presencia, la presencia de Dios, estaba con ellas. No es lo mismo que nosotros estemos durmiendo, pero sabiendo que estamos buscando de Dios, oyendo de su palabra, conociéndole a Él, a que estemos durmiendo y conociéndole de oídas. Entonces te digo, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? Porque ahí es donde nosotros le podemos conocer a Él. Dice la palabra de Dios que su palabra es viva y eficaz, y es ahí donde Él se nos revela. Es necesario que yo conozca a este Dios como Él es, si es fiel, que es verdadero, que es misericordioso, que es soberano, que es un Dios de amor y que tiene un plan y un diseño para vos y para mí que son perfectos. Pero si nosotros no le conocemos a Él, no conocemos ese plan, no podemos entonces estar alineados y es necesario que estemos de su mano, que la religiosidad no nos adormezca. Entendemos que estas muchachas, estas mujeres estaban esperando a la venida de Jesús. Estaban esperándolo a Él, pero se adormecieron. Unas dormían y estaban listas. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vinieron después y él les dijo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Señor vendrá, que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué te quiero explicar? Las que se durmieron, las 5 prudentes, aunque dormían, estaban listas. ¿Por qué? Porque estaban velando, porque acá el Señor lo dice clarísimo, a esas las conocía. Esas estuvieron velando. Las 5 insensatas dormían, pero no velaron. Velad, pues ¿por qué no sabéis el día ni la hora que ha de venir nuestro Señor? Te dije que hablaba por parábolas el Señor Jesús, y aquí ya decía que naturalmente se va a comprar el aceite, ¿sí? Y nosotros también debemos ir a comprar ese aceite en el mundo espiritual. Se va a un lugar, se paga, decíamos al principio, o sea que nosotros debemos dejar de estar distraídos y ocupados en otras cosas, y lo que decía el 5 acá, porque
no sabemos, decíamos recién, cuándo va a venir. Y en el versículo 5 explica, dice, tardándose el esposo, cabecearon. Tardándose el esposo, se durmieron. A veces en la espera, en lo cotidiano, nosotros nos vamos deslizando, nos vamos enfriando, nos vamos entibiando, sino también, y vamos entonces ocupándonos y entreteniéndonos. Y la venida de Jesús es inminente. Y estas que lo esperaban, dice que tardándose el esposo, en esa tardanza, se durmieron todas. Sé que viene entreverado, pero sé que el Espíritu va a ir ordenando todo lo que está siendo soltado. En segunda de Pedro, mira lo que dice respecto a la tardanza. Dijimos que se tardó el esposo y éstas se durmieron. Se durmieron todas, las sensatas y las insensatas, las prudentes y las insensatas. Mira lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos, repito, de la segunda venida de Jesús. Esa demora, esa tardanza, es para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Te dice, no es una tardanza, sino que está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La parábola esta está hablando para la segunda venida de Cristo, pero no solo quizás para los inconversos, sino para aquellos que creemos en Dios, que creemos en la venida de Él, pero que podemos estar, te diría, en esta condición como estas 5 insensatas que no guardaron aceite. ¿Cómo fue que dijo? No tomaron consigo aceite. Dios nos llama en su palabra entonces a ser prudentes, no insensatos. Nos llama el Señor también a través de su palabra, decíamos el sábado pasado, a ser diligentes y no indiferentes. Vamos entendiendo por dónde el Espíritu está hablando hoy a su iglesia. Decía al finalizar allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, decía, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y reitero, es a la iglesia, no a los incrédulos ni a los que están, como decimos generalmente, en el mundo, sino a la iglesia. Las 5 insensatas estaban en la iglesia, esperando la venida del esposo de Jesús por su novia, por la iglesia. Las insensatas, ¿por qué insensatas? ¿Por qué necias? Porque ellas sabiendo, no tomaron aceite consigo. Dice en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y repito, en el versículo 10 habla de que entraron las que estaban preparadas y después se cerró la puerta. ¿Preparadas por qué? ¿Por estudiosas? No es eso el estar preparadas. El estar preparadas habla del aceite, y el aceite habla de la intimidad, porque lo que éstas llevaron, la diferencia que había en unas con otras, eran la vasija de aceite. Mira, es necesario que las lámparas, que nuestra vida den luz, que seamos luz. Es necesario que se cumpla la función para la cual fuimos creados, y el combustible es el aceite. ¿Para qué servirá una lámpara si no tiene combustible para iluminar?
qué? Me viene la palabra de cuando no damos fruto y las ramas son cortadas, podadas, allí en Juan 15. Entonces, sin aceite, sin la presencia de Dios, sin esa comunión, sin esa intimidad, no pueden arder. Mirá lo que dice en Levítico 24:2, yo te lo voy a parafrasear. Dice, manden que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacado, para que ardan continuamente. Viste que te repetí mucho aceite, que te repetí mucho lo importante que era y que la diferencia entre las sensatas y las insensatas y las prudentes, te remarqué que era que unas llevaban vasija y las otras con aceite y las otras no llevaron consigo aceite. Entonces, al leerte este versículo, dice, manden que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacado para que ardan continuamente. Hace falta que nosotros los cristianos estemos llevando luz. Hace falta que nosotros los cristianos estemos dando testimonio, estemos alumbrando. Si me digo que soy cristiana y sigo a Cristo, al que cuando lo insultaban, Él no contestaba con insultos. Cuando Jesús lo vituperaron y todo eso, Él no contestó con insultos. Pero si yo insulto, mi vida, mi lámpara, no está dando la luz ni el brillo. Eso empieza a hablar de que mi naturaleza es una. Es difícil. Uno puede pensar, solo Jesús podía no reaccionar ante una situación de esas, pero se trata de que nosotros seamos testimonio de Él, que llevemos la luz de Cristo a otros. Entonces, se espera de nosotros un comportamiento como el de Él. Si yo insulto, entonces mi vida no está brillando como dando esa luz. Pero para que yo no insulte, para que yo no reaccione, tiene que algo ser machacado en mí. Algo tiene que ser machacado para que yo ilumine, para que haya aceite, para que se pueda producir lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Qué significa esto? Tiene que ser machacado mi carácter, tiene que ser machacada mi voluntad, tiene que ser machacado. La aceituna es machacada para sacar aceite. Y nuestra vida tiene que ser machacada para obtener ese aceite. Esa es la gran diferencia que hay en aquellos que realmente se ponen en las manos del Señor para que sea ese aceite que va a dar luz a mi vida y a la de otros, producido por lo que Él haga en nosotros. Muchas veces nosotros queremos huir del problema, muchas veces nosotros queremos huir del lugar en el que nos encontramos y nos preguntamos, ¿está Dios en este asunto? ¿Él está viendo lo que yo estoy pasando? ¿Está permitiendo o se fue y me dejó? Te diré algo, las pruebas no vienen porque sí ni para nada. Estas insensatas dijeron en el versículo 8 algo. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Si dicen que sus lámparas se apagan, quiere decir que algo de aceite había en ellas, en las insensatas. Algo de aceite había, pero no les iba a alcanzar, se apagaban. O sea que algo habían sido machacadas estas. Pero hay una diferencia. Te lo dije, la diferencia está en el aceite, en las vasijas. Las prudentes
sabias llevaron vasijas con aceite. Y cuando vivimos pruebas y situaciones, es ahí donde nosotros podemos marcar la diferencia. Ir en clamor, en silencio, a su presencia, derramando, reflexionando, presentándonos delante de Él, y podemos ver en su luz, en la luz de su espíritu, podemos ver nuestra condición, nuestra miseria. Allí es donde su Espíritu Santo nos muestra nuestra naturaleza, y ahí es donde somos machacados. Esa era la gran diferencia entre las prudentes y las insensatas, porque ambas algo de aceite tenían. Pero estas prudentes, lo que marcó la diferencia es que ellas iban a lo íntimo, en lo oculto, allí donde en la presencia de Dios llevaban su intimidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque es donde el Señor nos trata. Dice, tu Padre que está en lo oculto, tu Padre que ve en lo oculto, que vayas y cierres la puerta, dice la palabra de Dios, y tu Padre que está en lo oculto te exaltará en público. Estas llenaron sus vasijas cuando fueron machacadas en lo íntimo, donde nadie las veía, donde no tenían que alumbrar a nadie. Entonces el aceite que se producía por ser machacadas en su naturaleza, en su egoísmo, en su orgullo, en su jactancia, en todo lo que se te pueda ocurrir, carácter, honra, ese aceite iba a sus vasijas. El aceite que se produce cuando nosotros en medio de la aflicción, de la prueba, vamos a la presencia del Señor, va a nuestras vasijas. No es el que se consume para estar dando a luz, porque eso es en lo privado, es en lo íntimo. Mientras que las insensatas, mientras ellas eran aprobadas al público, en público, por buenas obras, eran reconocidas como cristianas, porque dice que algo de aceite tenían, algo bien, ¿tá? Pero estas estaban conocidas por buenas obras, pero es el hombre el que ve las buenas obras, es el hombre el que ve las cosas visibles, pero Dios es el que ve en lo oculto. A veces nos ocupamos de lo que puedan juzgarnos las personas, pero nosotros tenemos que centrarnos, y más hoy con la palabra, toda la palabra que el Señor ha traído a través de Agustín, a través de esta lectura ahora, es de que ese trato, ese padecer, yendo a la presencia de Dios, es machacado nuestro carácter, es machacado todo en nosotros, nuestra voluntad, nuestro querer, nuestros mimimi, como yo siempre digo, y es transformado en aceite para nuestras vasijas, no para estar en ese momento dando luz a la lámpara, porque ahí estamos en lo oculto. Las insensatas se satisfacían, estaban satisfechas mientras las personas la veían en sus buenas acciones. Pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre unas y otras. Y es la paz que da cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y le decimos, soy así, me pasa esto, pero voy a Él. Y no me quedo con una simple apariencia. Hace poco el Señor nos hablaba también, nos está dando palabra fuerte el Señor, ¿no? Nos hablaba de los sepulcros blanqueados. La palabra viene primeramente a la que está parada acá. Es a mí a quien trata el Señor, es a mí que me confronta. Entonces hoy el Espíritu nos tiene que confrontar a todos, porque el Señor hay algo que nos quiere hablar. También me viene la palabra cuando Marta y María, las hermanas de Lázaro, Marta le dice, no tienes cuidado, Señor, que estoy yo aquí sirviéndote a ti, afanada, y María, mi hermana, está ahí tirada a los pies, y no. Ahí Marta está haciendo como las insensatas, ¿no? Afanada, haciendo cosas afanadas y a simple vista,
Mientras que María, ¿qué estaba haciendo? María estaba cargándose. María estaba llenando sus vasijas de aceite a los pies de Jesús. Entonces, podemos ir viendo una marcada diferencia que solamente la ve el Señor. No os conozco. Somos conocidos en el machaque, somos conocidos en el ir a Él. Porque la diferencia era el aceite que había en la vasija, no en la lámpara. El que había en la vasija, estas estaban preparadas. A la que no conoció y no tenían aceite, es que no tuvieron el machaque necesario. Así que gloria a Dios si tu vida y la mía está siendo machacada, porque está sacando el aceite, la unción, la presencia de Dios en la intimidad. Es necesaria la intimidad. Es necesario no estar indiferentes, no dejarnos envolver y enredar en lo que este mundo y la religiosidad nos imparte. Y esto importa a cada uno. Estas no le podían vender el aceite. Es algo personal. Es intransferible lo que yo tengo con el Señor, lo que vos tenés con el Señor. Y cuando Marta y María, Marta tiene este diálogo con Jesús ahí en la casa de Lázaro, y le protesta Marta a Jesús, y Jesús le dice: María ha tomado la buena parte. Marta, Marta, afanada y turbada con tus quehaceres. María ha tomado la buena parte, la que no le será quitada. Nadie nos puede quitar lo que nosotros logremos, alcancemos en nuestro vínculo con el Señor. No os conozco. Me dio escalofríos, te soy sincera, cuando pude ir entendiendo cuál era la gran diferencia. El Señor está en lo secreto, en lo íntimo, en lo oculto. Si nosotros vamos a su presencia, si nosotros en ese lugar podemos ver nuestra condición, y sabes que me dio paz y libertad de entender cómo es, porque a veces todo nos trae a confusión, son tantas cosas, las emociones, las decisiones, las situaciones, pero entender que cuando yo me rindo, me derramo y reconozco mis miserias, Señor, en mí hay esto, y hay celo, hay codicia, hay orgullo, hay envidia, hay vanidad, hay jactancia. Reconocerlo delante de Él hace que Él me machaque, ¿entendés? Entonces ese aceite es el que va haciendo que Él te conozca y que cada vez haya más de Él en vos y menos de ti. Porque en ese machaque lo que vamos recibiendo es de Él. Por eso somos reconocidos por Él. La forma entonces de ir a lo íntimo, la forma entonces es ser machacados en ese lugar para ser conocidos por Él. Amén. Solo el Espíritu Santo de Dios puede ministrar a nuestra vida. El mensaje, la palabra, es viva y eficaz, como decíamos al principio. El mensaje es del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Que haya sido impartido lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y si algo fue confuso y no fue claro, pedir al Espíritu Santo que traiga claridad, que traiga entendimiento, que traiga revelación. Debemos conocer a ese Dios que habla su palabra. Debemos conocerle a Él. Debemos dedicarnos más a estar en su presencia, a estar en lo íntimo. Las vasijas con aceite hicieron la diferencia.
El combustible de nosotros es el aceite, es lo que recibimos de la presencia de Dios en el machaque. Manden que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacado, para que ardan continuamente, decía en Levítico 24:2. ¿Querés ser una lámpara? Que tu vida sea una lámpara que arde continuamente, impacte la vida de los otros. Y cuando cuando suceda la inminente llegada de Jesús, que no sabemos ni la hora ni cuándo ha de venir, aunque estés durmiendo, estés velando, aunque estés durmiendo, estés despierto, que no nos agarre dormidos por completo y nos diga, no os conozco. Me da cierto temor en el Señor un mensaje tan directo de Dios, pero también le doy gracias al Señor y toda la gloria de que Él nos está hablando. Él nos dice también en su palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú aún, Señor, pones tus ojos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlos cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más revelación de ti. Conocerte a ti es conocer tu carácter, Señor, tus atributos, tu fidelidad, tu misericordia, tu poder, tu soberanía, tu poderío, Señor. Tu magnificencia, Señor. Tú sí ves en lo secreto, tú ves en lo íntimo, tú, Señor. Tú nos puedes conocer, Señor. Ayúdanos, Padre. Quita todo aquello, Señor, que viene a querer tomar el control. Toda religiosidad, Señor mío, que mate lo que nosotros necesitamos recibir de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo cada familia, cada persona. Y te doy gracias, Señor, y que tu Espíritu siga hablándonos. Que siga hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.